Así es, señores. Es importante bajar de peso, no por el ideal, sí por el adecuado, porque todo depende de la edad, de la estatura y entre otras cosas más que se deben revisar antes de usted mirar cuál estrategia va a utilizar para bajar de peso. Sé que todos queremos estar 90, 60, 90, pero todo depende también de nuestra fisionomía. Así que hoy está con nosotros nada más ni nada menos que mi tocaya Laura Aparicio, médico nutriólogo, y es aquí la más acertada para hablarnos del tema. Así que Laurita, bienvenida. Hola Lauris, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo feliz. ¿Por qué es importante bajar de peso, pero más allá de bajarlo, sino mantenerse como en el peso adecuado? Bueno, básicamente porque una persona en obesidad, y es un binomio sobrepeso-obesidad, se considera una persona enferma. ¿Sí? Es una persona que puede llegar a tener un factor de riesgo para sufrir de enfermedades cardiovasculares, para sufrir de problemas de enfermedades crónicos, incluso inmunológicos. Entonces, definitivamente una persona enferma tiene que dedicarse a su salud. Muy bien. Prepárese entonces para revisar cada uno de estos temas. Vamos a ir analizando esos mitos y si usted se encuentra en alguno de ellos, ¡ojo!, para que lo deje de hacer. Así que estos serán los mitos sobre bajar de peso. Y el primero consiste en... Todo el día agua. Beber agua en las comidas, ¿será que engorda? Y en ese me voy preocupando yo y vamos destapando nuestra primera caja, porque yo tomé el hábito de tomarme más bien el vasito de agua a la hora del almuerzo y a la hora de la comida. No, yo creo que es eso, realmente es un mito. Acá es bien importante porque esta dinámica va a ser entre mitos y verdades, y definitivamente el agua es nuestra mejor fuente de hidratación, y ojalá todas las personas recurran a la primera fuente de hidratación en el momento de escoger una bebida. Entonces, siempre que quieren escoger una bebida, eviten gaseosas, eviten jugos azucarados y más bien utilicen agua. Incluso lo pueden hacer entre comidas. ¿Por qué? Porque te impide estar todo el tiempo queriendo comer. Ya a veces el cuerpo tiene sed y tú terminas dándole algo de comer. Entonces, eso quitaría parte de todos los mitos de para bajar de peso se necesita comer todo el tiempo. Eso no es tan real. Estamos tratando de que la gente tenga conciencia en cuanto tu cuerpo te está hablando. Si tu cuerpo te habla, escúchelo. Si tienes hambre, posiblemente come, escoge muy bien lo que vas a comer, pero si tienes sed, dale agua. Muy bien. ¿Qué pasa con los que deciden en vez de agua con soda? Agua con gas, perdón, o soda, que también ahora la piden, la famosa soda michelada que viene con sal y limón y demás? ¿Esto también puede ocasionar problemas? ¿No ocurre el mismo efecto que si fuera el agua regular? Pues mira, básicamente en las personas que están como dejando las gaseosas, sería una muy buena opción la soda, porque sienten esa sensación de gas, que es lo que los hace tomar una gaseosa. Pero si hay algún problema gastrointestinal, si hay reflujo, si hay algún problema a nivel del colon irritable, lo ideal es tampoco utilizar tanto aguas carbonatadas, ¿sí? Porque van a tener, digamos que un empeoramiento de toda su sintomatología, cambia mucho el pH del estómago, entonces sí deberíamos tener un cuidado con el sobreuso de las aguas carbonatadas. Muy bien, todo moderado. Sí. Vámonos al segundo mito. Y nos habla sobre, ¿es necesario eliminar el pan y las pastas en esta oportunidad? Bueno, mira, ahí te pusieron una empanada. Bueno, yo creo que esta es una de las grandes verdades. Yo creo que si uno entiende cuál es la causa del sobrepeso, definitivamente el exceso de carbohidratos, que son, digamos que, macronutrientes que al final de su composición tienen glucosa. Entonces siempre hay que pensar que esa elevación de azúcar en sangre, el cuerpo después termina acumulando en forma de grasa, ¿sí? La única forma en que el cuerpo puede metabolizar y acumular el exceso de carbohidratos es convirtiéndolo en grasa. Entonces, obviamente, si aquí tendrían que escoger muy buenas opciones en cuanto a eliminar todo el pan, bueno, qué cantidad, o sea, digamos que qué calidad de pan.
si es un pan que viene de algunas semillas, si es un pan que tiene una grasa Pan de muy integral. buena calidad, exactamente, si es un pan que es bajo en carbohidratos, pues evidentemente no tendrían por qué eliminarlo y podría llegar a ser una buena opción. Incluso las pastas, hoy en día las pastas, tenemos pastas de lentejas, por ejemplo, hay pastas de quinoa, entonces hay tantas opciones y no necesariamente está la de trigo, que sí puede llegar a ser un problema en el proceso de pérdida de peso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, así que ya saben, medido, que dependiendo del tipo de pan El que usted tipo esté de consumiendo, si es uno de chocolate con arequipe y demás, pues... Exactamente. Ay, antes de destapar la siguiente, vámonos con el tercer mito. Y es sobre abandonar todos los dulces. Bueno, No. acá... Uy, pero Joana, usted me pone esa tentación. Dios mío. Bueno, acá digamos que tú puedes lo mismo, buscar una calidad de dulces que sea bajo en carbohidratos y hoy en día hay muchas empresas que te ofrecen dulces de muy buena calidad que incluso te pueden estar nutriendo. ¿Por qué? Porque tienen harinas de muy buena calidad, por ejemplo, derivados de harinas de almendras, porque tienen endulzantes que no elevan los niveles de azúcar, como puede ser la stevia, por ejemplo. Entonces, digamos que es una cosa súper, la gente se imagina abandonar todos los dulces. No, pues mira que de vez en cuando tú puedes hacer una buena elección en términos de dulce. Lo que sí no recomiendo definitivamente es que lo hagas uno todos los días. Ok. O sea, que el postrecito Eso que después de todos los días. almuerzo, que el chocolatico, que Exactamente. ese no. No, definitivamente ahí tendríamos que digamos que tratarte como una adicción. La persona que necesita el dulcecito todos los días después del almuerzo, evidentemente tiene una adicción al dulce. Claro está que hay personas o hay grupos en los que uno dice un postre para todos. Sí, ya, bueno. ya cambia como esa mentalidad de que quiero todo el brownie con helado para mí, sino que uno ya lo comparte, entonces 2 cucharaditas, pues... Sí, esa era otra de las opciones que te iba a decir, o sea, uno puede llegar a compartir un postre y no necesariamente tienes que incluir todo el postre y recibir toda esa carga de azúcar. Compartirlo está bien y escoger unas buenas elecciones, ¿sí? Digamos que hay postres a base de yogures y a base de leches que son, digamos que me parece que serían las mejores opciones, a diferencia de, por ejemplo, la chocolatina, donde está 100% azúcar y lo que está pasando es que te está elevando demasiado los niveles de azúcar y va a ser ese día un impedimento para la pérdida de peso. Esos chocolates que dicen como light, ¿en realidad son light o...? Digamos que depende, la palabra light lo que te hicieron fue cambiar azúcar por endulzantes artificiales, ¿sí? Entonces, yo pienso que es casi que lo mismo, pero con químicos que pueden llegar a tener peor efecto en tu salud. Entonces, digamos que no toda la palabra light es la adecuada. Sí podríamos utilizar, por ejemplo, un porcentaje más alto de cacao, por ejemplo, ¿sí? Y eso lo que hace es que te disminuye el porcentaje de azúcar. Entonces, hay opciones, incluso hay marcas santanderianas que tienen chocolatinas 80, 75% cacao, que son de muy buena opción, y ahí tú podrías darte doble beneficio. Pues, sobre todo para pérdida de peso incluso. Uno, que te está aportando antioxidantes, energía de muy buena calidad, porque ese es el cacao es energía de muy buena calidad y aparte antioxidantes. Y 2, pues que no estás aportando tanto azúcar y ahí pues digamos que tienes ese doble beneficio con ese tipo de chocolatina. Bueno, vámonos con el cuarto mito. Esto no les está gustando a muchos, pero pues es la verdad y hay que hacerlo. El mito dice, comer solo fruta durante el día. Bueno, yo creo que eso Esto sí también se ve delicioso. Yo creo que ese es uno de los peores errores también que se ha cometido. La dieta de la fruta, entonces desayuno solo fruta, meriendo solo fruta, incluso en el almuerzo o en la cena incluyen solo fruta. La fruta es un carbohidrato, entonces cuando ya entendemos que los carbohidratos en exceso el cuerpo los va a terminar acumulando en forma de grasa, pues digamos que no sería el ¿Qué? pero espérate. No. Espérate. El tema es cuando solo utilizan fruta, entonces tú estás aportando solo un macronutriente, entonces tu cuerpo evidentemente va a tener que hacer todos sus procesos con fructosa, no tiene ningún otro macronutriente. Entonces, digamos que de entrada no es la mejor opción. Tú vas a estar
con la fruta tiene la capacidad de absorberse muy rápido, ¿sí? Entonces, haz la prueba y yo los invito a que hagan la prueba de merendar a las 9 de la mañana un banano. A las 9:30 tienen hambre, a las 10 tienen hambre, Claro. a las 11 tienen hambre. Entonces, adelgazar a punta de hambre es horrible. O sea, de las cosas que Horrible. más tiene uno que evitar en un proceso de pérdida de peso es estar todo el tiempo con hambre. Entonces, ¿para qué consumir todo el día fruta si estamos dejando dos macronutrientes súper importantes a un lado, que son las grasas y las proteínas? Entonces, las proteínas te van a dar esa saciedad para que tú no estés todo el tiempo con hambre. Y las grasas son una verdadera fuente de energía. Entonces, tú vas a tener tanta energía que no vas a necesitar estar comiendo todo el tiempo, te vas a sentir súper bien, incluso el proceso de pérdida de peso lo vas a disfrutar, porque este proceso de pérdida de peso, o sea, no hay que mentir que es estresante. ¿sí? Claro, y menos Entonces, cuando usted no ve resultados rápido, entonces uno como que, Dios mío, ¿qué hago? Entonces dejo de comer. bueno, y eso que mencionas ahí es súper importante porque a veces la gente quiere correr mucho y eso lleva a hacer estas dietas extremas. Entonces voy a comer solo fruta porque necesito ya entrar en el vestido de este fin de semana. Yo usualmente cuando me llegan esos pacientes a consulta les digo, creo que estás en el lugar equivocado, porque uno, no podemos correr. ¿A ti cuánto te costó subirte de peso? ¿Te costó 1 año, 2 años? Tengo pacientes que me dicen, es que hace 10 años vengo subiendo. Ok, hace 10 años, ¿por qué en un mes queremos disminuir todo el peso que ganaste en 10 años? Entonces, yo creo que esas elecciones que hacemos en la forma de perder peso también te hacen ganar mucha salud o te hacen perderla. Entonces, sí, estas dietas extremas, pues digamos que no las recomiendo. Solo fruta no, pero fruta sí debe ir incluido, digamos, Sí, la puedes en incluir. una buena alimentación, porque a uno le dicen, no, tiene que comerse 5 frutas en el día. No, usualmente en un proceso de pérdida de grasa, yo prefiero que utilicen entre 2 y 3 porciones de fruta, Exacto. que utilicen unas frutas que no tengan tanto índice o tanta carga de fructosa. Podría ser, por ¿Como ejemplo, cuáles? coco, por ejemplo, aguacate, por ejemplo, kiwi, por ejemplo, los frutos rojos, arándanos. Esos serían unas muy buenas opciones. Y lo otro es que siempre las mastiquen, no se las tomen. De las cosas más importantes de la fruta es que venga todo dentro de su matriz alimentaria. O sea que si tienes fibra, si tienes otros beneficios, los aproveches. Es decir, no jugos, sino más bien tratar de Exactamente. comer la fruta así, tal cual como usted la ve. Exactamente, la pieza entera. La pieza entera. Bueno, muy bien, excelente consejo. Vámonos con el quinto mito. Y dice, simplemente hacer ejercicio. Ay, ay, ay. Acá tenemos... Bueno, acá tenemos nuestro lazo que simboliza el ejercicio, las pesitas, el hecho de excederse también en el gimnasio y no comer bien, sino que voy a hacer mucho cardio y pesas y demás. ¿Eso también puede llegar a dificultar? Sí, claro. Yo creo que en el proceso de pérdida de peso hay que engranar las dos cosas. Tanto la actividad física es supremamente importante. Si tú me preguntas por el mejor quemador de grasa, yo te puedo decir que el músculo, y lo tiene todo el mundo y no cuesta un peso, es el mejor quemador de grasa. O sea, tú ahí lo tienes, digamos que lo tiene disponible todo el mundo. El tema es que si tú no engranas la mejor función del músculo con la alimentación, pues no estaríamos haciendo nada, ¿sí? El proceso de pérdida de grasa necesita todo un ambiente hormonal para que el músculo utilice esa grasa que tiene reservada la persona como fuente de energía. Entonces, ¿qué se necesita? Por ejemplo, se necesita que no haya muchos niveles de azúcar en sangre. Entonces, si tú eres de las personas que hace ejercicio y después te comes una hamburguesa, pues ahí no estás haciendo absolutamente nada. Sí, Incluso exacto. ejercicio, y pasa Y mucho. muchos hacen eso. Sí, Ay, claro, no, pequé o sea, el fin de semana, ya me recupero el otro día en el gimnasio. Sí, lo hacen como que entreno súper duro para ir a comerme la hamburguesa. Si estás en un proceso de pérdida de peso, yo creo que es de los peores errores. O lo otro que hacen es hacer ejercicio y tomarse una bebida de esa energizante, que Ay. son altísimas en azúcar. Entonces uno los ve haciendo ejercicio, hidratándose con Red Bull, hidratándose con... Ay, perdón, no puedo decir más. No, pero sí, pero bebidas energizantes. Bueno, con bebidas energizantes. Entonces, para que tu cuerpo realmente, tu músculo utilice esa grasa, pues no puede haber bebidas, no puede haber niveles de azúcar elevados en sangre. Y lo otro
es que tiene que haber un ambiente hormonal súper reparador, o sea, para que el cuerpo genere pérdida de grasa, tiene que no tener niveles de estrés tan elevados. Y a veces el ejercicio lo que hacen es hacer todo lo contrario. Quieren perder peso, entonces hacen 2 horas de cardio, después se hacen 1 hora entera de pesas y ahí tú ya estás bloqueando absolutamente todo porque el cuerpo está fatigado, el músculo está cansado y si no le repones con buena alimentación, no pasó absolutamente nada. Es que, hágame el favor, todo balanceado, Sí, el entrenamiento es importante, pero tiene que ser eficiente y tiene que ser de muy buena calidad el entrenamiento. De hecho, o sea, cada una de estas opciones que se han dado es básicamente no irse a los extremos, no solo decir voy a hacer esta dieta exclusiva, no, sino que todo tiene que ir balanceado. Vámonos con el último y es el 6º mito sobre los famosísimos tés, quema grasas, que el té verde, que el té negro, que el té rojo, que el té, tome té, que si tiene hambre, tome té, que si tiene sed, tome té. ¿Y será que sí? Bueno, mira que de las cosas que más se le ha dado prioridad a los tés es que te elevan el metabolismo. Entonces las personas dicen, no, como me eleva el metabolismo, entonces yo voy a quemar grasa y de hecho hacen ejercicio y sudan más de lo normal. Y eso es importante entender que no porque sudes más o no porque realmente tú te sientas más acelerado, tú estás perdiendo grasa, ¿sí? Entonces, digamos que el consumo del té depende. ¿Sí? Si tú me preguntas una gaseosa con un té, pues te voy a decir, tómate el té verde, el té matcha, el té negro, tómate ese tipo de té, no. Pero no le den la propiedad milagrosa de pérdida de grasa. Entonces yo me lo estoy tomando porque este me hace perder grasa. No, realmente no te va a hacer perder de grasa si no tienes un conjunto de buenas opciones. O sea, es que no existen fórmulas mágicas y eso es súper importante para que la gente lo entienda. Como no existe la fórmula mágica, pues yo tengo que empezar a chequear un montón de cosas, cuánto estoy durmiendo, qué estoy comiendo, cómo me estoy moviendo, si estoy feliz, si tengo una relación tóxica, si estoy todo el tiempo peleando, si estoy estresada. O sea, definitivamente tienes que empezar a chequear un montón de cosas y no hay nada milagroso. Este té depende, o sea, si lo quieres tomar porque es una buena bebida, simplemente para reemplazar una gaseosa o para reemplazar, por ejemplo, un café. Hay personas que son súper, digamos que alérgicas al café, o si toman café de una vez se ponen súper mal, pues tómense un té, pero no le den la bebida la propiedad milagrosa. ¿Listo? ¿Qué pasa de hecho ahí sumándole una antes de finalizar, que veo mucho y son esas pastillas que ofrecen para bajar de peso y la gente cree, pues, o sea, dice, me tomo esta pastilla, con eso estoy quemando grasa y realidad. Bueno, realmente me diste en el punto porque yo usualmente le doy muy duro a esas pastillas quemadoras de grasa, pero básicamente porque todas las cosas naturales, así como te lo venden, que como es natural, entonces te va a hacer perder de peso, tenemos que entender que hay muchas sustancias psicoactivas que son naturales y que igual no son, digamos que buenas para nuestro cuerpo. Ejemplo, la cocaína. La cocaína es natural, pero no por eso es que todo el mundo tiene que tomar, meter o consumir cocaína. Entonces pasa exactamente lo mismo con los quemadores. Son muchas sustancias naturales, pero que evidentemente tienen un efecto tanto en tu sistema nervioso central como en tus hormonas. Entonces, ¿qué va a pasar a largo plazo? Que va a terminar siendo un problema en términos de salud. ¿Qué he visto o qué hay reportado con los quemadores de grasa? Trastornos de pánico, trastornos de depresión, ansiedad, personas que emocionalmente no vuelven a ser iguales después del consumo de los quemadores de grasa. Yo creo que sería también un atajo que es innecesario, porque no es necesario, y que sí puede poner, digamos que en riesgo mucho la salud mental y la salud de las personas. Entonces yo no recomiendo, ningún quemador de grasa tiene registro INVIMA. Ninguno. Exacto, eso he dicho varias veces y hay que revisar siempre la etiqueta y quién se lo está vendiendo. Exactamente. Así que me gustó mucho una palabra que utilizó la doctora Laura Aparicio y fue la de nadie baja de peso milagrosamente, ni ningún producto es milagroso, o sea, todo tiene que ser guiado, de hecho también con un médico, no es que usted, le funcionó al vecino bajar de peso, yo sí la he visto delgada, voy a hacer lo mismo. Sí. No.
siempre debe ser guiado por un profesional. Por eso queremos crear conciencia con nuestra sección de profesionales de salud. Doctora Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación y obviamente siempre estaré acá. Gracias. Y ahora sí vamos a un pequeño corte de comercial.